como todos saben, en este tiempo, la tecnología realmente ha tomado un papel preponderante. Aunado a esto, la situación actual que vivimos debido a la pandemia del COVID-19, pues nos ha generado una serie de desarrollo también de las nuevas tecnologías, incluyendo las APPs. ¿Por qué? Porque muchas empresas se han visto obligadas a vender sus productos, bienes y servicios a través de estos medios. Además, en la actualidad muchas empresas utilizan las APP como herramientas también de verificar la calidad y el control de sus procesos, de sus movimientos, de la satisfacción de sus clientes. Entonces es importante conozcamos un poco cómo se pueden proteger estas APP. Desde el punto de vista legal, pues actualmente muchas empresas las desarrollan como parte de sus procesos. La protección de las APP móviles estaban basadas en las leyes de propiedad intelectual y derecho de autor. Las APPs están formadas realmente por dos elementos fundamentales. Un elemento externo, como son los dibujos, los colores, el tipo de letra, ¿verdad? Y los elementos internos, como el software y los programas informáticos, pero también están formadas por un elemento externo, ¿verdad? Que son todos los dibujos, letras y colores que las componen. Ambos elementos están protegidos por la ley de propiedad intelectual y derechos de autor. El elemento externo principal que protege la APP es la marca, ¿verdad? Que es con la cual se identifica un producto o servicio frente a los clientes. ¿Qué es en realidad una marca? Pues se define como marca todo signo o todo dibujo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa frente a otra. Algunos de los ejemplos de APPs que son más populares en esta época, tenemos a Google Maps, ¿verdad? Que todos en algún momento hemos utilizado esta app, Facebook y YouTube, que son de las plataformas realmente más utilizadas en redes sociales. Y en tiempos de pandemia, pues algunas de las apps que más famosas se han vuelto son como Uber Eats y Uber, donde podemos adquirir realmente cualquier tipo de bien. Y especialmente estas dos últimas han tomado más auge. ¿Cómo se protege una marca? Pues las marcas se protegen registrándolas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de cada país, confiriéndole a su titular el derecho exclusivo a utilizarla. ¿Cuánto dura la protección de una marca? Pues la protección de una marca dura 10 años. Estos 10 años pueden ser renovables siempre que se realice una solicitud previamente por el titular ante la Oficina de Propiedad Intelectual correspondiente. Les traigo por acá un par de ejemplos sobre la solicitud de marca y el certificado de registro, ¿verdad? Tenemos a colegas y amigos de diferentes países, pero les coloco por aquí el primero, que es un formulario que van a ver en color rosa, que es un formulario de solicitud de registro de marca de Guatemala. Este formulario nos pide para poder ingresar una marca que coloquemos pues quién es el titular, ¿verdad? ¿Cuál es la información del titular? Sea una persona natural o si es una empresa, pues la información de la empresa y de su representante. Nos solicita además que indiquemos cuál es la marca, ¿verdad? Cuáles son los productos o servicios que componen esa marca y si tuviera algún diseño, en este caso vemos por acá en la parte inferior derecha, el diseño que tiene, pues también que lo coloquemos, ¿verdad? Porque es importante proteger todos estos elementos. Un punto que se debe tener en consideración es que las marcas se clasifican en 45 clases. Las primeras 34 son productos, es decir, jabones, medicamentos, tabaco, licores, ¿verdad? Productos de limpieza en general, diversos tipos de productos que usted puede encontrar en el mercado. Y de la clase 35 a la 45 son servicios, ¿verdad? Aquí entran servicios financieros, servicios bancarios, servicios de transporte, servicios tecnológicos, servicios de ingeniería, servicios jurídicos, legales, ¿verdad? Entonces es importante verificar la clase también en la que corresponde nuestro producto o servicio para protegerlo de manera adecuada. Una vez que ya hemos seguido todo el proceso de registro de la marca, pues nos van a extender un certificado de registro o un título de registro, ¿verdad? Acá en la parte derecha de la pantalla podrán ver un certificado de registro, en este caso el CNR, que es el registro de El Salvador, pues donde ya finalizado el proceso se va a indicar
la fecha de inscripción de la marca, el número de registro que se le ha asignado, los productos, quién es su titular y la vigencia también de la marca. Entonces, similares también en el resto de países. Contiene realmente la misma información, pero les coloqué esto como ejemplo para que ustedes pudieran tener una idea de cómo funciona el proceso. Antes de entrar a la parte del derecho de autor, pues les quería comentar, de las preguntas que mayormente nos hacen es ¿cuánto dura el proceso de registro de una marca? Pues el proceso de registro de una marca dura de 6 a 8 meses, ¿verdad? En unos países, pero a nivel de Centroamérica, menos es el tiempo que demora. La otra pregunta que nos hacen, ¿a partir de cuándo empieza mi derecho? Pues realmente su derecho empieza a partir que usted presenta o somete su solicitud de registro ante la autoridad correspondiente, ¿verdad? A partir de ese momento, pues inician los derechos para utilizar de manera exclusiva su marca o el diseño de su producto o servicio. Sin embargo, las marcas tienen una característica y es que son territoriales, es decir, no me vale registrarla únicamente en mi país, sino que debo de inscribirlo en los diversos países donde yo creo que se puede utilizar. Un punto muy interesante es que a nivel de Centroamérica somos una región muy pequeña, entonces es muy común que de repente se registre una marca, por ejemplo, en Costa Rica, y se olvide registrar en el resto de países y poco a poco pues ha tenido posicionamiento la marca y se va extendiendo pues su uso en el resto. Entonces es importante que si nosotros pensamos lanzar un producto o pensamos lanzar un servicio, pues esta marca se inscriba en todos aquellos países y en el caso de Centroamérica se sugiere tratar de inscribirla en todos los países centroamericanos porque somos una región muy pequeña y es muy común que nuestro producto o servicio se vaya a expandir y se nos pase por alto el registrarla o que de repente alguien más venga, vea la marca, le guste, le parezca interesante y pues venga y la inscribe en el resto de países y ya tengamos muchos problemas para utilizarla. Entonces, es un elemento que antes de lanzar ustedes su app, ¿verdad? Deben verificar para evitar cualquier inconveniente futuro. Como les indiqué al principio, las marcas son elemento externo realmente de una app, pero el elemento interno de la app es definitivamente el software o el programa informático que la compone, ya que con él se permite el funcionamiento adecuado de la app. ¿Cómo está protegido un software? Pues el software está protegido mediante los derechos de autor. De la misma manera que se protege un libro, una escultura, una pintura o cualquier otra obra. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor, de conformidad a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, se utiliza para describir todos los derechos de los creadores sobre obras literarias o artísticas. En este concepto entraría también lo que son las app, los programas informáticos y los programas de ordenador. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura, las películas, hasta, como les decía, los programas informáticos, las bases de datos, ¿verdad? Los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Una de las preguntas que más nos hacen es si se registra o no se registra el derecho de autor. ¿Por qué? Porque ya es conocido por parte de muchos de los consumidores que el derecho de autor se adquiere desde el momento de su creación. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, pero si ya lo adquiero y yo ya soy propietario, ¿por qué debo de inscribirlo? Pues debo mencionar que si bien es cierto en la mayoría de países y conforme al convenio de Berna, que es el convenio internacional que protege el derecho de autor, la protección del derecho de autor se obtiene automáticamente desde su creación sin necesidad de efectuar ningún registro ni otro trámite, se recomienda depositar o inscribir la obra siempre ante las oficinas de derecho de autor de los diversos países. ¿Por qué? Porque esto nos permite contar con un elemento de prueba, ¿verdad? En caso surja un conflicto relativo a la obra. En el caso de nosotros que estamos exponiendo, pues si llega a surgir un conflicto relativo a la app, por ejemplo, para aclarar algún tipo de controversia que hubiere sobre la titularidad de la obra o sobre quién es el creador de esta obra, ¿verdad? O a fin de establecer la vigencia de los derechos adquiridos por medio del derecho de autor.
O, por ejemplo, recordemos que las APP y todos los derechos de propiedad intelectual, como las marcas, las patentes de invención, pues son activos intangibles para las empresas, ¿verdad? Si es necesario llevar a cabo una transacción financiera, una venta de activos, una cesión o transferencia de derechos, este activo pues se va a tener que demostrar por medio del certificado de registro o el depósito de registro, ¿verdad? Que acredite que somos titulares de esta APP. Por eso es importante registrar o depositar nuestra obra ante las oficinas de propiedad intelectual de los diversos países. ¿Qué derechos nos otorga inscribir nuestra APP, obtener nuestro derecho de autor? Pues son dos derechos básicos los que el derecho de autor concede. Primero, un derecho patrimonial, ¿verdad?, que permite que el titular de los derechos obtenga una compensación financiera por el uso de sus obras con terceros. Por ejemplo, el derecho al titular de percibir una remuneración por el uso de la obra o también de prohibir su utilización, así como cualquier publicación de la obra en medios sin su permiso. Es decir, con los derechos patrimoniales obtenemos una remuneración, un beneficio económico por utilizar la obra, ¿verdad? Nos da el derecho de explotar la obra, de publicarla, de venderla, de cederla y obtener un beneficio tangible en dinero. Es una de las principales ventajas. Pero ¿qué otro derecho también nos concede? Pues nos concede un derecho moral. Y acá no se protege un interés patrimonial, sino más que todo un interés intangible, ¿verdad?, que está relacionado a reivindicar la paternidad sobre la obra, ¿verdad? ¿Quién es el padre de la obra? ¿Quién es el creador de la obra? Y también le concede al autor el derecho a evitar cualquier tipo de modificación o alteración sin su consentimiento, ¿verdad? Entonces, son dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales, que son netamente económicos, y los derechos morales, que son intrínsecos al autor, ¿verdad? Y están referidos realmente a reivindicar que él es el padre de la obra y que él es su creador. ¿Cuál es la vigencia del derecho de autor? Pues el derecho de autor se extiende durante toda la vida del autor y hasta entre 50 y 75 años después de su muerte. Es decir, realmente es un derecho bastante largo porque se extiende durante todo el tiempo que vive el autor y hasta después de su muerte. Por eso ustedes han visto que en algunos casos hay conflictos con los herederos respecto a la autoría, ¿verdad?, de alguna obra. ¿Por qué? Porque esto se extiende luego de su muerte. Entonces es importante también ahí la parte de que este derecho se haya registrado, se haya depositado y existe un elemento de prueba. En el caso de las personas jurídicas, obviamente, si una persona jurídica es la propietaria o la titular de la APP, pues no existe una muerte como tal, entonces el plazo se cuenta a partir de la primera divulgación, ¿verdad? Los plazos varían, se los coloqué entre 50 y 75 años, porque el convenio de Berna dice que el plazo mínimo es 50 años, pero deja abierta la posibilidad que cada legislación establezca plazos un poco distintos. Y es así como en Centroamérica, les he colocado por acá un pequeño cuadro donde pueden ver que los plazos son un poco diferentes en cada uno. En Guatemala son 75 años, ¿verdad?, después de su muerte. El Salvador son 70, Honduras son 75 años también, Nicaragua son 70 y Costa Rica también son 70. En el caso de Costa Rica se puede pactar también un plazo menor o por acuerdo realmente entre el creador de la obra y en este caso la persona jurídica que ha encargado la obra. ¿Quién es realmente el titular de la APP? Pues la propiedad de la APP corresponde a su autor, es decir, a la persona física que la crea por el solo hecho de su creación. En ese sentido, se presume autor de un programa de ordenador al que se indique como tal en el propio programa, señalándose así con su nombre, con su firma, con su sello o cualquier otro signo identificativo. Es decir, es la persona física. ¿Por qué? Porque una persona como jurídica, una empresa, una compañía, realmente no puede crear como si a una APP, ¿verdad? Se necesita el apoyo de una persona natural, de un empleado, de un colaborador dentro de la compañía que lleve a cabo la realización de la misma. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Qué ocurre con las personas jurídicas? ¿Cómo pueden ser entonces consideradas autoras de una APP?
Pues en este caso nos encontramos en dos supuestos. El primero, que la APP ha sido creado por un trabajador de la empresa como parte de las funciones de su cargo. Y la otra es que la APP haya sido elaborada por encargo a un tercero a través de un contrato de servicios profesionales. En ambas situaciones, será la empresa o será la persona jurídica, compañía, la titular de los derechos patrimoniales de la APP. ¿Qué se sugiere en ambos casos? Pues se sugiere llevar a cabo un contrato de cesión de derechos, por medio del cual la persona creadora de la obra, el trabajador o el tercero a quien le hemos encargado su realización, pues lleve a cabo la cesión de los derechos patrimoniales, es decir, los derechos económicos de la obra a la empresa, a la compañía que se la ha encargado, porque de esta manera pues podrá comprobar que el verdadero dueño es la persona jurídica. Hago mención que es sobre los derechos patrimoniales, es decir, los derechos económicos de la obra, no sobre los derechos morales. Los derechos morales, los elementos intrínsecos relativos a la paternidad de la obra, no pueden ser cedidos, porque eso está referido a que es la persona natural, ¿verdad?, quien ha creado realmente la obra, aunque haya sido por encargo. Entonces, el derecho moral no se puede ceder. No obstante, la mayoría de legislaciones presumen que con la cesión de derechos que se hace del trabajador a la persona jurídica, a la empresa, pues también se da la posibilidad de explotar ese derecho moral, es decir, de poder consignar quién es el padre de la obra, de poder hacer una publicación de la obra, ¿verdad? Es parte de los derechos que se conceden como parte del proceso de cesión de los derechos patrimoniales. Ahora bien, no podríamos hacer una modificación sustancial a la obra sin el permiso de su verdadero titular, ¿verdad? O su verdadero creador, que es la persona jurídica. Pero para efectos de explotar la obra, de comercializarla, de venderla, ¿verdad? Sí le corresponde a la persona jurídica la titularidad. Les traigo por acá un par de ejemplos. El primero que vemos por aquí es una solicitud de inscripción en Costa Rica. En este caso era de una persona jurídica, la propiedad, y se relacionó pues toda la información, tanto del autor, que es la persona natural, se indicó cuál es el título de la obra, se indicó una breve reseña de la obra, en qué consistía, ¿verdad? Y se indicó además la información de la persona jurídica, el nombre y los datos de la asociación, ¿verdad? Este es en el caso de Costa Rica, y aquí a mano derecha van a ver pues un auto de admisión, le llamamos nosotros, de la solicitud de depósito en El Salvador, ¿verdad? En el cual una vez que se ha calificado pues la solicitud de derecho de autor, pues se admite y se ordena que se registre. En este caso, pues se indica que quién fue el solicitante, ¿verdad? Y cuál fue la obra que se está admitiendo. Los modelos realmente varían de país a país, pero los requisitos son básicamente lo que les he indicado. Se relaciona la información tanto de la obra como del titular y de su creador, ¿verdad? Y con base a eso ya los registros examinan y podemos determinar que si todo está en orden, pues se procederá a su depósito o a su inscripción. Una vez que se inicia el proceso, el cual realmente también varía según cada país. En algunos países es un proceso muy ágil, demora 1 o 2 meses. En otros países, como Honduras, por ejemplo, es un proceso mucho más extenso, similar al de una patente, puede demorar hasta 1 año. Pero una vez que ya se ha analizado la documentación presentada, el registrador considera que está en orden, pues se procede a su inscripción. Les traigo por acá un certificado de registro de El Salvador, ¿verdad? En el cual se ha depositado ya la obra y se relacionó pues el número de depósito, la fecha de presentación, el nombre de la obra, quién es su titular, ¿verdad? Una breve descripción realmente de la obra y se hace referencia a si la obra ha sido inédita o ya ha sido divulgada al consumidor. La pregunta aquí es, ¿por qué estamos hablando acerca de proteger o no una APP? ¿Cuál es realmente la importancia de proteger nuestra APP? Pues se recomienda el registro o el depósito de la APP para poder hacer valer los derechos que se poseen sobre la misma y reclamar así indemnizaciones, por ejemplo, por el uso indebido de esta o daños y perjuicios sufridos.
¿Qué es lo que sucede? Muchas veces no depositamos nuestra obra, nuestro sitio web, por ejemplo, no lo tenemos inscrito, o no inscribimos nuestra marca, o no inscribimos el nombre de nuestra empresa, y nos corremos el riesgo de que si de repente un tercero viene y copia una parte de nuestra app o una parte de las imágenes, o de repente copia el nombre o el nombre de nuestro establecimiento, y nosotros no tenemos esto registrado, pues nos vemos en el riesgo de que pues se pueda hacer una competencia desleal y no podamos reclamar daños y perjuicios por lo que se nos está ocasionando. Nosotros hemos tenido muchísimos casos donde los creadores de una marca, los creadores de una obra, pues se han visto involucrados en problemas porque le copian o una parte o les copian el total de la obra, y a la hora de las horas no tienen cómo demostrar que ellos son los propietarios. Es un tema muy complejo demostrar que se es propietario de algo, y esto puede llevar a juicios largos que a la hora de las zonas van a traer realmente un desgaste, no solo a nivel personal, sino también económico. Implica una serie de inversión que las compañías hacen para llevar a cabo sus creaciones, sus app, y por eso se recomienda registrar pues no solo la marca, el nombre comercial de su compañía, sino también su app, su sitio web, ¿verdad? Es importante que ustedes lo puedan proteger para hacer valer sus derechos frente al uso indebido que terceros puedan hacer o que les puedan copiar o les puedan tratar de imitar, ¿verdad? Su producto, su diseño, su obra. Me han preguntado si existe otra forma, además de las marcas y los derechos de autor, para proteger las app. Y les debo comentar que en algunos países se permite proteger los elementos gráficos de las app, los IQ, ¿verdad? Que por aquí hay algunas personas, ingenieros informáticos, que tal vez están muy relacionados con el término, los iconos, así como los símbolos, los números y el tipo de letra por medio de un diseño industrial. Un diseño industrial es una figura similar, un hermano de las patentes de invención que requiere menos requisitos, ¿verdad? Pero que protege la parte estética de un producto. En este caso, el diseño industrial debe de ser novedoso, original e independiente, ¿verdad? Países como Argentina y España, y en el caso de Centroamérica, Costa Rica y Honduras, sí han permitido la utilización de esta figura para estos elementos gráficos, ¿verdad? Para los símbolos y letras, siempre y cuando sean novedosos y tengan una función netamente ornamental, es decir, únicamente diseño, no implique ningún tipo de utilidad, ¿verdad? Sin embargo, debo de señalar que esta figura de los diseños industriales para proteger las app es novedosa, ¿verdad? Es novedosa, se empezó a discutir por la OMPI en 2017, y muchos países todavía no aceptan la misma como parte de la forma de inscribir las app, por lo que en los casos en los que sí se ha dado un registro de diseños industriales, pues ha sido analizando los casos puntuales, ¿verdad? No es algo todavía completamente uniforme en los países, y sí, cuando se ha permitido, como se los indico, ha sido analizando la situación puntual, ¿verdad?, de lo que se presente. Entonces, es importante que ustedes, cuando vayan a inscribir su app, pues verifiquemos antes en qué país lo vamos a inscribir y cuál es la legislación, y en los casos que se permite inscribirlo como diseño industrial, pues tenerlo también en cuenta. Normalmente los diseños industriales tienen una vigencia de 5 años, renovables por una sola vez, entonces es una figura que también está a disposición en muchas de las legislaciones. Y para finalizar, les quiero dejar por acá un caso que sucedió sobre la importancia de proteger nuestros derechos, ¿verdad? Y en este caso, la agencia francesa de prensa AFP y la agencia Getty Images pagaron una suma de 1.2 millones de dólares en concepto de indemnización a Daniel Morel por el uso y comercialización sin autorización de unas fotografías publicadas sobre el terremoto de Haití en 2010. Las cuales habían sido republicadas, o sea, retuiteadas en Twitter sin autorización del verdadero autor. Este es el monto más alto que una corte estadounidense otorgó hasta este momento por un juicio de derechos de autor. Entonces, es esta la importancia de proteger nuestras app, de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual, pues porque debido, si no tenemos la debida protección, ¿verdad?, nos vamos a ver afectados y no vamos a poder reclamar daños y perjuicios. Entonces, dejo las preguntas para el final. Pasará a continuación a darles una breve explicación sobre las figuras, contractuales
y sobre el comercio electrónico, la licenciada Fabiola Torres. Hola, buenos días. Gracias, Ruth, por esta introducción a cuáles son los derechos de propiedad intelectual que son protegibles desde las aplicaciones móviles. Como comentó, es la marca, es el nombre comercial, es el depósito del derecho de autor, y en caso de que los elementos gráficos sean lo suficientemente novedosos y originales, pueden llegar a ser protegibles como diseños industriales. Entonces, ya tomando esto en cuenta, pasamos a algunos elementos contractuales a tomar en cuenta cuando estamos elaborando una aplicación móvil. Entonces, bueno, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, en el que el titular de la obra puede ser una persona natural o diversas personas que colaboran con la creación, nos vamos a enfocar en la figura en que el desarrollo es encargado por una persona jurídica a una empresa externa que se especializa en desarrollo de aplicaciones móviles o a un programador independiente. Entonces, para dejarlo un poco más claro, existen ciertas figuras contractuales que se recomienda se formalicen previo a la elaboración del desarrollo de la aplicación móvil, durante o posterior al desarrollo de la misma, pero antes del lanzamiento hacia el mercado y los consumidores. Entonces vamos a iniciar con el primero, y es una de las piedras angulares para que toda estrategia de negocio esté debidamente protegida, que primero es formalizar un contrato de confidencialidad, en el cual se limita la capacidad de actuación de los terceros involucrados en el desarrollo del proyecto, y así prohíbe el uso de esta información de manera indebida. Entonces, con un ejemplo práctico, mi empresa desea realizar una aplicación móvil con un programador independiente, y para eso, obviamente, antes del desarrollo y para ver si yo caso con la forma de trabajar de esa persona, yo le explico qué es lo que estoy buscando, cuáles son los elementos que quisiera que tuviera mi aplicación móvil, cuál es mi estrategia de mercadeo, por así decirlo, o mi estrategia de penetración al mercado, de lanzamiento al mercado y demás. Y pues obviamente se discute mucho la estrategia y le está brindando mucha información al programador. Entonces vamos a resguardar nuestros derechos para que este programador, en caso no se concrete el negocio con esta persona, no vaya a hacer un uso indebido de esta información y luego se le vaya a querer vender la idea a otra persona. Entonces, un contrato de confidencialidad con una cláusula de penalidad, por ejemplo, pecuniaria, es un elemento básico. Luego, vamos al segundo tipo de contrato, que es un contrato de desarrollo de la aplicación móvil, en el cual este tipo de contrato es utilizable para el que me va a desarrollar, el programador que me va a desarrollar la aplicación, para la agencia de mercadeo que me va a elaborar, por ejemplo, la estrategia del marketing, que me va a desarrollar la marca, los iconos, la interfaz y todo lo demás. Entonces, existen algunas cláusulas elementales a tomar en cuenta. La primera, que es un tanto de forma, no de fondo, que es la terminología que se va a utilizar dentro del contrato, por ejemplo, el código fuente, a qué me refiero con código objeto y demás. Luego, obviamente, la identificación de las partes que intervienen, cuál va a ser el objeto del contrato, la duración del mismo, que generalmente para nuestros clientes lo hacemos a través de un anexo que se establece un cronograma de avances y de testeos frente al cliente, penalidades en caso de incumplimiento por una de las dos partes, el precio, y aquí viene el tema del precio que le voy a pagar a la empresa o al programador por el desarrollo de la misma. Y seguimos con los derechos de propiedad intelectual. ¿A quién corresponden los derechos de propiedad intelectual de la marca? Aquí se tiene que dejar claro que todos esos derechos son, como titular, el propietario de la aplicación y no el desarrollador. Pero obviamente aquí viene lo que comentó Ruth anteriormente, que es el tema de los derechos morales, los cuales no son cedidos, sino los derechos patrimoniales, los derechos económicos. Y lo que se está dando, o lo que se da mucho en la práctica, es que el programador exige un porcentaje de esas ganancias económicas a futuro. Por ejemplo, para una aplicación de delivery de alimentos, en los cuales la empresa chequea un porcentaje de lo que vende el restaurante o el chef,
que ronda entre el 13 o un 30%, el programador podría exigirle a ustedes un porcentaje de esa ganancia que van a tener a futuro. Y aquí viene el tema de la cesión de los derechos, que es un tema clave, dejarlo especificado que todos los derechos son cedidos al que ha encargado el desarrollo de esta aplicación. Luego está el tema de garantías en caso de incumplimiento y puede que ustedes puedan colocar una cláusula de no competencia, lo cual no es muy aceptado por los programadores o las empresas desarrolladoras porque obviamente limitan a quién más le puede desarrollar una aplicación móvil similar o dentro de la misma industria. Entonces, estos son algunos elementos básicos del contrato de desarrollo de la aplicación móvil y de este mismo contrato se adicionan otros dos contratos bastante relacionados, que es el contrato de actualización, que como lo dice la palabra, en caso se desarrollen nuevas funciones o nuevos módulos. Luego tenemos el contrato de mantenimiento, que por ejemplo, ¿quién me le va a dar un mantenimiento periódico en caso de bugs, de errores o de fallas en el sistema? Que tiene casi las mismas formalidades que el contrato de desarrollo de la aplicación. Luego, dentro de la línea del tiempo, vamos a los contratos los contratos durante o posterior al desarrollo, pero antes de la publicación de los mismos. Entonces, siempre poniendo de ejemplo a una aplicación de delivery de alimentos o bebidas o una aplicación en la cual yo voy a vender, voy a tener delivery de repuestos de motocicletas y de automóviles. Vamos a firmar contratos laborales fijos con los motociclistas o vamos a firmar contratos de prestación de servicios. Otro tipo de contratos, los acuerdos comerciales que vamos a tener con los proveedores, por ejemplo en el delivery de alimentos. ¿Qué tipo de contrato voy a firmar yo con los restaurantes o con los chefs? ¿Cuál va a ser el porcentaje de comisión que le voy a exigir? ¿Cuáles van a ser las obligaciones entre ambas partes? ¿Cuál va a ser el plazo? Y demás. Entonces, estos son algunos contratos a tomar en cuenta cuando la aplicación ya está desarrollada, pero posterior al lanzamiento. Luego, tenemos otro tipo de formalidades que las voy a tocar a fondo un poco más adelante porque están relacionadas con el comercio electrónico, pero sí las tengo que dejar enunciadas dentro de este tema, que es la política de privacidad de datos, que es un documento que especifica detalladamente cuál va a ser el tratamiento personal de los usuarios. Como lo voy a explicar más adelante, esto no es exigible en todos los países de Centroamérica, pero obviamente es un tema recomendable para seguridad del consumidor y porque obviamente ustedes, ¿dónde van a permitir la descarga de esta aplicación móvil? ¿En Google Play o en Apple Store? Y este tipo de empresas exigen que ustedes tengan con este tipo de políticas. Entonces, pasando a la política de privacidad de datos, existen ciertos elementos a tomar en cuenta. ¿Quién va a ser el responsable del tratamiento de datos? ¿Por qué estoy recopilando yo esos datos? ¿Por cuánto tiempo voy a recopilar yo estos datos? ¿Cuáles son los derechos de los usuarios? ¿Cómo pueden darse de baja de la aplicación y demás? Y luego tenemos los términos y las condiciones. ¿Cuáles van a ser las condiciones generales a las que van a estar obligados los usuarios? ¿Y cuáles son algunas de las cláusulas a tomar en cuenta? La descripción y el uso del servicio, los derechos y obligaciones de los usuarios, las obligaciones que tengo yo como desarrollador, los usos prohibidos por parte de los usuarios, los futuros cambios que pueda existir en los términos y condiciones y demás. Y luego, como última figura recomendable, o no recomendable, sino que se da bastante en la práctica, es la licencia de uso. Por ejemplo, que yo tengo a una empresa interesada en el extranjero para que ellos exploten el uso de mi aplicación móvil de delivery de alimentos. Entonces yo puedo formalizar una licencia de uso dentro de la cual yo voy a estipular cuánto tiempo le voy a brindar esos derechos de uso, cuál va a ser el monto por el cual pueden explotar el uso de la misma o un porcentaje de las ganancias. Y también debe ser inscribible en el registro de propiedad intelectual del país donde va a ser utilizada esta aplicación. Entonces, estos son los contratos más importantes a tomar en cuenta, que es la confidencialidad, que es el más importante,
cualquier relación comercial, el contrato de desarrollo de la aplicación móvil, de la cual se desprende el contrato de mantenimiento, el contrato de actualización. Tercero, las políticas de privacidad del uso de los datos de las personas, los términos y condiciones, los contratos laborales, los contratos entre proveedores y los términos y condiciones. Entonces, ahora voy a pasar a hablar un breve resumen, porque esto ya lo habíamos sacado en el webinar anterior de cómo está regulado el comercio electrónico en Centroamérica. Es un checklist legal de qué debe de cumplir mi aplicación móvil para estar de acuerdo a la legislación de protección al consumidor o de comercio electrónico de cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, la política de protección de datos personales en El Salvador no es exigible como tal dentro de la ley de protección al consumidor, pero la misma dice que en caso de utilizar la información personal y crediticia del consumidor, esta debe ser tratada de manera confidencial. Y ustedes sí o sí van a tener que tener una por las plataformas de descarga en la cual ustedes van a tener estas aplicaciones móviles. Luego tenemos la información del proveedor, que tiene que estar en un lugar legible, que es, por ejemplo, el teléfono de contacto, la dirección física, el nombre de la empresa, o el número de identificación tributaria o RUT, como se menciona en alguno de los países. Luego tenemos que contar con los términos y condiciones que ya mencioné anteriormente, tienen que estar visibles y de fácil acceso para el consumidor. Esto es exigible en El Salvador y en Costa Rica. En los otros países existe cierta ambigüedad porque la ley de protección al consumidor de esos países no recoge per se el comercio electrónico, pero sí está mencionado, solo que existen ciertas lagunas, ¿verdad? Luego, establecer la entidad certificadora del sitio web, obviamente para que el consumidor pueda llegar a la pura. Luego tenemos medios y en todo momento las condiciones generales del contrato, cuáles son las obligaciones entre las partes. También presentar antes de la finalización o terminación de cualquier transacción de la aplicación móvil un resumen del pedido. Por ejemplo, es básico que cuando ustedes realicen un pedido de comida le digan qué es lo que está pidiendo, cuál es el fee por delivery, cuál es el tiempo que ustedes van a estar esperando. Luego, confirmar al consumidor la recepción de la orden, mantener en medios de almacenamiento electrónico durante un plazo, por ejemplo, en El Salvador de 10 años, la información de la relación comercial con el consumidor y obviamente entregar el pedido. Entonces, como les mencioné, es un checklist legal que si ustedes van a lanzar su aplicación móvil en cualquiera de los países de Centroamérica, tienen que cumplir con la ley de protección al consumidor o la ley de comercio electrónico de cada uno de los países para que ustedes no se vean en problemas legales que vayan en detrimento del consumidor. Entonces, esto es lo que queríamos tratar este día con ustedes, un poco de cuáles son los elementos protegibles en una aplicación móvil, que ya los mencioné al inicio de mi intervención, cuáles son los elementos contractuales a tomar en cuenta y cuál es la legislación aplicable en cada uno de los países, el marco legal. Dentro de la firma nosotros brindamos este servicio íntegro desde que ustedes quieren iniciar la relación comercial con alguien, desde el contrato de confidencialidad hasta la puesta en marcha del mismo frente a los consumidores. Así que abrimos este espacio para preguntas y respuestas y tanto Ruth como mi persona las vamos a estar respondiendo y las que no alcancemos a responder, pues perfectamente se pueden comunicar con nosotros a través de correo electrónico y con gusto las estamos atendiendo. Pues gracias por la información, definitivamente ha sido muy valiosa. Como mencionan, hay varias preguntas, hemos alcanzado a escoger las que más se requisen o las que hemos visto que son bastante necesarias, así que la primera pregunta sería, ¿qué se protege con una aplicación? ¿Es el software, el diseño de la app o los diseños contenidos en ella? Ok, con la aplicación de productor realmente nosotros protegemos toda la app de manera, ¿verdad? Protegemos dibujos, los diseños y el software como tal. ¿Por qué?
que deben de tener en cuenta es que los derechos de autor protegen todo tipo de que sean realmente novedosas, que sean completamente diferentes de las que ya existe y que han sido reivindicadas por el titular, ¿verdad? Entonces, en la app inicialmente se protegen tanto el software como los dibujos, los diseños que tenemos contenidos. Cuando usted viene y presenta una solicitud de derecho de autor, generalmente se presenta un CD o una USB o una copia, ¿verdad?, del derecho de autor que se está queriendo proteger y además, por ejemplo, se está presentando muchas veces el documento impreso, cuando es un software, de cómo funciona, cuáles son todos los elementos gráficos que lleva. Y de esta manera, esto queda depositado en el registro de propiedad intelectual del país donde lo estamos requiriendo y así lo podemos comprobar, ¿verdad?, al momento de conflicto con una verificación del expediente de qué es lo que hemos presentado nosotros para registro. Entonces, se protegen tanto los derechos gráficos como el software. Esto no quita, como les decía, del tema de la marca, por ejemplo, que ustedes deben inscribirla de manera separada para identificar su producto o su servicio y además en los países donde es aplicable el registro de un diseño individual por los elementos gráficos, pues también se recomienda que acá, ¿verdad? Pero en principio sería por medio de la figura del derecho de autor que se protege todo esto. En El Salvador hay unos tipos que se llaman las niñitas, ¿verdad? Que son un tipo de niños y hombres que son bastante típicos. Entonces, se protegen y obtuvieron su derecho de autor y están debidamente registrados como tal. Que no creamos que solo es sobre el programa informático, el ordenador como tal, no, es los dibujos, los diseños, los gráficos también son parte de la figura del derecho de autor. Perfecto. Bueno, también nos están preguntando que en una aplicación que hace delivery, ¿quién es el responsable de hacer la devolución? ¿La empresa dueña de la aplicación o la empresa a la que se hizo el pedido? Ahí depende mucho de cómo ustedes estipularon el contrato entre el proveedor y la aplicación móvil. Puede que recaiga la responsabilidad para el dueño de la aplicación o que recaiga sobre, por ejemplo, el restaurante o la empresa distribuidora del artículo. Y depende también bajo qué causales. Entonces, eso sí depende mucho de cómo se negoció el contrato y de las cláusulas del mismo. Ok, perfecto. Nos preguntan también, ¿qué puedo hacer si registré debidamente mi aplicación y otra aplicación está usando elementos similares a la mía? En este caso, en principio, lo que se recomienda es que usted se ponga en contacto con la persona que está utilizando indebidamente su aplicación y se la está copiando. Y le haga saber que usted tiene un derecho de autor protegido, que tiene una marca protegida, ¿verdad? Y compruebe esto, y es ahí donde es importante haber registrado nuestra obra, haber registrado nuestra app e inscrito nuestra marca, porque será con el título o el certificado de registro que podamos demostrar la titularidad. Entonces, el primer camino será que usted se ponga en contacto con esta persona, ¿verdad? Y le indique que usted es el titular, ¿verdad? Que retire esos diseños, que retire esa app, que retire esto que le está copiando, porque usted tiene un derecho de propiedad intelectual adquirido, un derecho de autor adquirido y que le está violentando los derechos que usted tiene a través de las leyes. ¿Qué pasa si no, verdad? Si esto no sucede, si no se retira, pues tiene la posibilidad de iniciar usted un juicio mercantil, ¿verdad? Por los daños de competencia desleal que le está realizando, por violarle las leyes de propiedad intelectual. Obviamente es un proceso judicial que puede demorar cierto tiempo, pero si usted efectivamente tiene el registro, tendrá todos los elementos a su favor para poder ganarlo y que se indemnice. Nosotros hemos llegado a varios arreglos, ¿verdad?, en compañías donde voluntario o involuntariamente se han copiado diseños, se han copiado imágenes, se han copiado nombres, y generalmente hay una apertura, ¿verdad?, de lograr una negociación y pagar una pequeña indemnización por el daño ocasionado, pero por eso es la importancia de proteger nuestra app, de proteger nuestra marca para tener todo esto de prueba en caso de que surja un conflicto como este. Ok, muy bien. Y pregunta, ¿qué pasa si se desarrolló una aplicación pero se firmó un contrato de un consorcio con otra empresa para la explotación? Cuando finalice la relación contractual, ¿el código y la aplicación corresponde a quien lo desarrolló o al consorcio?
Pues depende mucho, y ahí se me va a apoyar, depende mucho de qué es lo que se estipuló en el contrato, de quién sería el derecho patrimonial de la misma. ¿Fueron cedidos dentro del contrato o no fueron cedidos? Entonces, eso depende mucho de las cláusulas dentro del mismo. Katia, yo no oí muy bien la pregunta, pero eso tiene que ver con lo del código fuente. Sí, si quieres se lo repito. ¿Me escucha bien? Más o menos, pero si no hay código fuente, la sección está en pantalla, ¿verdad? No es así, definitivamente lo que usted tiene que ver es qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Cuál fue el acuerdo que llegaron en el momento de celebrar el contrato? ¿Usted trasladó, cedió los derechos sobre el código fuente o no lo cedió? Si usted cedió los derechos, entonces ahí no había realmente más que de acuerdo a que llegaron las partes, ¿verdad? Si se quiere una modificación, sería volver a hacer un pacto entre las partes. Ahora bien, si usted no le cedió, se quedó con la titularidad, pues usted tiene el derecho en este caso de poder ejecutar por supuesto, entonces no es una otra cosa, ¿verdad? Pero depende completamente del acuerdo que usted ha llegado la empresa y usted, ¿verdad? Y por eso es lo que decía Pablo, debe haber ese tipo de contratos debidamente documentados. Hay veces de los abogados entramos con la intención de que cualquier tipo de diferencia, pues podamos remitirnos a los pactos que se establecieron sobre el uso de la KPP o sobre los programas, los códigos fuentes, los diseños que se hayan establecido dentro de la misma. Muy bien, perfecto. Y una pregunta, si hicimos una aplicación en enero de este año, ¿podemos hacer el contrato retroactivo? Sí, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? El contrato se puede hacer perfectamente retroactivo. Recordemos que los derechos, en este caso de derecho de autor, ¿verdad? No se adquieren a través de la instrucción, se adquieren desde el momento de la creación. Entonces, perfectamente se puede hacer retroactivo y indicarlo así entre las partes. En ese lado no hay ningún tipo de inconveniente. No sé, Fabi, si usted tiene alguna ampliación sobre eso. No, ahí depende obviamente de qué tan abierta la contraparte, como para poder realizar el contrato retroactivo. Ahí depende mucho de la relación contractual que se tiene con la contraparte. Pero es posible, sí es posible. Ok, perfecto. Creo que tenemos espacio para una última pregunta. ¿Qué pasa con el tema de los códigos fuentes de las aplicaciones? Hay casos que se tiene una app ya publicada, pero no el código de programación de la misma. Katia, no sé si esa pregunta es similar a la que nos habían hecho antes, ¿verdad? Que depende mucho del acuerdo que se ha llegado en el contrato de cesión, en el que si se indicó que efectivamente se cedían los códigos fuentes, pues debemos de remitirnos a ese tipo de acuerdo y si necesitamos algún tipo de modificación, ya será de pactarlo nuevamente, ¿verdad? Entre las partes. Si no se cedían los códigos fuentes, pues será el titular realmente la persona creadora de los mismos. Entonces, será mucho de determinar cuál fue el acuerdo que se llegó oportunamente y quién es el titular de los derechos. Esto no es que esté pactado sobre piedra, se puede realmente modificar previo acuerdo de las partes, pero ya sería iniciar un proceso de negociación, porque si hay cesión de derechos, ha habido pago de dinero por esa creación, pues de repente un poco conflictivo, ¿verdad? Entre las partes llegar a un nuevo acuerdo, a nuevas condiciones, entonces dependerá mucho de lo que las partes pactaron en su momento y por eso es importante que las empresas estén debidamente documentadas. O el creador, que es una persona natural que decide vender su app, vender su creación, documente oportunamente las condiciones que lleguen, a las que lleguen como arreglo, para que si a futuro surge alguna diferencia, pues podamos referirnos al contrato que pactamos oportunamente. Perfecto. Y una última consulta, si yo hago una aplicación para una empresa y luego deseara promoverla para uso de otras empresas, ¿cuáles son los pasos que debería tomar en cuenta? Ok, miren, aquí intervienen dos elementos. El primero es que cuando ustedes firmaron el contrato de desarrollo de la aplicación móvil para esta empresa, existía una cláusula de exclusividad
en el sentido que ustedes se obligaban o no a desarrollar ese tipo de aplicaciones similares para otras empresas o no. Si no existe una cláusula de exclusividad, ok, ya nos quitamos este problema. El segundo, que como ustedes han firmado una cláusula de confidencialidad, ya sea dentro de un contrato por separado de confidencialidad o una cláusula dentro de ese contrato de desarrollo de la aplicación, si ustedes van a exponer la marca de este cliente, ustedes tienen que solicitarle la autorización para pues mostrarle a otra empresa el funcionamiento de la misma y que ustedes podrían elaborar una dentro de similar dentro de su industria, ¿verdad? Entonces son dos elementos. Firmaron ustedes una cláusula de exclusividad y contar con la autorización de su cliente. Ok, perfecto. Bueno, les agradecemos a todos por su asistencia, también a nuestros panelistas por la información tan valiosa que nos han compartido. Cualquier duda adicional que se haya quedado va a ser respondida por vía correo electrónico y también pueden hacer las consultas correspondientes a los correos que se comparten en la pantalla. Les agradecemos por haber asistido y esperamos verlos pronto. Gracias. Gracias, buen día.